acompáñenme por favor en la lectura congregacional. Versículo 8, arrancamos a la voz de 3, 2, 3. Porque si estas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Querido Dios, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra escrita. Gracias, Señor, por dárnosla. La tenemos en nuestras manos, la tenemos en nuestro idioma. Nos has dado, Señor, la facultad de leer, pero también de comprender, Señor, tu palabra por tu Santo Espíritu que habita en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, vamos a ella y queremos que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, guiándonos, Señor, a evaluar nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo hemos crecido, Señor, en nuestra vida espiritual? Y tu palabra nos presenta, Señor, las preguntas aquí, a través de las cuales podemos medir nuestro crecimiento espiritual. Guíanos, enséñanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 1 al versículo número 11 es el pasaje que estamos estudiando. Pero hoy, mi hermano, vamos a hacer una recapitulación, un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Estuvimos viendo, mi hermano, que es importante, que es necesario evaluar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, personalmente, pero también de manera comunitaria. Y es lo que estamos haciendo, mi hermano, como iglesia en este tiempo de revitalizados, evaluándonos de manera personal, pero también de manera congregacional. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente o qué tanto estamos decreciendo en nuestra vida espiritual en este año? Por lo tanto, mi hermano, es importante también poder recordar y tener en mente que el crecimiento en nuestra vida espiritual no se logra por buenas intenciones o por buenos deseos. El crecer en nuestra vida espiritual nunca tendrá logros solamente por un buen deseo o por una buena intención. El crecimiento en la vida espiritual se logra por las buenas decisiones que tomamos. Y la buena decisión que podemos tomar para crecer en nuestra vida espiritual es obedecer a lo que Dios nos manda. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, mi hermano, mi hermana, tenemos que obedecer en todo lo que Dios nos manda. No podemos hacer lo que hacemos en un buffet, ¿verdad? En un buffet a usted le ponen toda la comida, todo tipo de carne, todo tipo de verdura, todo tipo de pasta, todo. Y usted lo que hace es acercarse y decir, bueno, esto de aquí me gusta y lo pone al plato. Esto de aquí también, esto de aquí, estas papas no, esta lechuga tampoco, esa tomate no. Cuando vamos a la palabra de Dios y queremos crecer en nuestra vida espiritual, mi hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer a todo lo que Dios nos dice. Hay cosas que son muy agradables, hay otras que no son tan agradables para nosotros como seres humanos. Pero si nuestro anhelo, mi hermano, es crecer según lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, nos toca obedecer, nos toca hacer todo lo que el Señor nos manda a hacer. Por lo tanto, el pasaje que tenemos es Primera de Pedro, capítulo número 1, Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 1 al 11. Este texto es muy conocido, mi hermano, por muchos de los que estamos aquí. Es conocido por muchos cristianos. El anterior domingo estuvimos viendo 2 preguntas de 4. Yo le dije, hay 2 preguntas que quiero compartir de 4.
Pero en esta mañana yo quiero compartirle, mi hermano, esas 2 preguntas más para completar las 4 preguntas que nos ayudan a evaluar nuestra vida espiritual. La primera pregunta que vimos tenía que ver, mi hermano, ¿cuánto me estoy esforzando para crecer en mi vida espiritual? Y el apóstol Pedro en el versículo número 5 dijo, hermanos, poniendo toda diligencia. Por eso sale de ahí la palabra esfuerzo. ¿Cuánto me estoy esforzando para crecer en mi vida espiritual? ¿Le estoy poniendo empeño, ñeque a mi vida espiritual? ¿Diligencia a mi vida espiritual? ¿A crecer en mi vida espiritual? ¿No? Y veíamos, mi hermano, la importancia de poder esforzarnos. Pero también, ¿qué tanto me estoy estancando en mi vida espiritual? ¿Qué tanto me estoy estancando en ese desarrollo? ¿Cuánto tiempo estoy pasando allí sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin congregar, sin servir, sin hacer nada que aporte al desarrollo de la obra del Señor, ni tampoco al desarrollo de mi vida espiritual? ¿Cuánto me estoy estancando? Y en el versículo número 5, la segunda parte, nos decía primero que pongamos diligencia, pero luego enseguida dice que añadamos. Y eso tiene que ver, mi hermano, con desarrollo. Añadir tiene que ver con continuar, con proseguir, con perseverar. Y Pedro le decía a los creyentes, hay fe que Dios ha obrado en cada uno de nosotros y a esa fe tenemos que añadir, decía, versículo número 5, tenemos que añadir toda diligencia. Tenemos que añadir, dice, virtud, luego conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pedro hasta allí, mi hermano, estuvo mostrando o estuvo presentándonos que cada uno de nosotros como creyentes tenemos todos los recursos. Tenemos, mi hermano, todo lo necesario para poder crecer espiritualmente. Tenemos todo lo necesario para poder crecer espiritualmente. No hay una excusa válida para el cristiano poder decir, no crezco porque, no estoy creciendo en mi vida espiritual porque, ¿ya? No hay una excusa. Porque el versículo número 3 y el versículo número 4 nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó a ti a ser partícipe de la gloria de Dios y de la excelencia de Dios? Es a través de Cristo. A través de Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos habilitados y capacitados para poder vivir una vida de piedad que agrade y honre el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, mi hermano, si Dios nos ha dado todos esos recursos para poder vivir esa vida de piedad, esa vida que agrada al Señor, esa vida espiritual creciente, si tenemos todos los recursos, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el consejo que Dios ha establecido. Y de esa manera seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso quiero invitarle en esta mañana, mi hermano, después de ver las 2 o recordar las 2 preguntas que vimos anteriormente, pasemos a ver las 2 siguientes preguntas que nos ayudan a evaluar nuestro crecimiento espiritual. Esa pregunta, mi hermano, la encontramos en el versículo número 8. En el versículo número 8 encontramos la tercera pregunta que nos ayuda a evaluar nuestro crecimiento espiritual. Y en el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Mire, la primera parte del versículo 8 dice, si estas cosas están en vosotros. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Correcto. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas que mencionó el versículo número 5 y 6, 7,
si estas cosas permanecen en vosotros y abundan, y abundan. Y viene la pregunta, ¿qué tanto estoy abundando? ¿Qué tanto estoy abundando en cada una de estas áreas? Y el anterior domingo decía yo, indicadores, ¿verdad? Que muestran nuestro crecimiento espiritual. Podríamos hacer una tabla donde pongamos paciencia en esta semana, ¿no? ¿He sido paciente esta semana? ¿He crecido, he fortalecido mi fe esta semana? ¿He tenido más conocimiento de la palabra de Dios esta semana? E ir tiqueando. Y esas cosas, mi hermano, están presentes en nuestras vidas, le estamos poniendo diligencia, empeño, pues entonces Pedro dice, si estas cosas abundan, si estas cosas abundan. Y esa palabra abundar nos lleva, mi hermano, al pensamiento de frutos, de frutos. Si cada una de estas cosas que están en nuestras vidas, que permanecen en nosotros, que nos fueron dadas por nuestro Dios a través de Cristo Jesús, nos han sido dadas y permanecen en nosotros, entonces dice, hay que abundar, hay que dar frutos, hay que dar frutos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, mírelo allí. Para poder abundar se necesita cultivar. Para que haya abundancia se necesita cultivar. Usted no puede guardar la semilla y esperar que la semilla, sin ir a la tierra, sin morir en la tierra, pueda germinar. La semilla se va a quedar y se va a dañar, ¿no? Se va a caducar, no va a dar frutos. Pero si cada uno de nosotros tomamos, mi hermano, estas virtudes o cada una de estos indicadores, si son parte de nuestra vida y lo practicamos cada día, la paciencia va a tener su fruto. La fe va a tener su fruto. El dominio propio va a tener su fruto. El conocimiento va a tener su fruto. La piedad va a tener su fruto. El afecto fraternal va a tener fruto. Pero también el amor va a tener fruto en nuestras vidas. Y de esa manera, mi hermano, vamos a crecer. El fruto, mi hermano, en la vida de un cristiano es activo, productivo. Cuando un cristiano está creciendo en su vida espiritual y abunda en cada uno de estos indicadores del versículo número 5 al 7, vamos a ver, mi hermano, en la vida de ese creyente que es activo y que es productivo en su vida espiritual. Y así no se estanca. Por eso el versículo número 10, ¿no? Dice aquí, al final, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y en el versículo número 8, si estas cosas están en nosotros, mire qué va a pasar, cuál es el resultado. Dice, no estaréis, ¿qué cosa? No os dejarán estar ociosos y sin fruto. Si cada una de estas cualidades que son necesarias para nuestra vida espiritual, la estamos practicando, número uno, va a haber frutos. ¿Cuál es ese fruto? Que vamos, mi hermano, a ser guardados de caer, guardados de ser infieles a Dios, desobedientes a Dios, desleales a Dios. Pero también, mi hermano, vamos a ser fructíferos, porque no vamos a quedarnos, mi hermano, de ociosos. No vamos a ser perezosos, sino que vamos a estar trabajando para la obra del Señor, para la gloria del Señor, para que otros le conozcan a Él. Pero es si ponemos estas cosas diligencia, si abundamos en estas cosas, si nos ocupamos en estas cosas que la palabra de Dios nos está mostrando. La pregunta, ¿qué tanto estoy abundando? ¿Qué tanto estoy abundando? Ya Dios me dio fe, virtud, conocimiento, me dio. Pero eso quedó pequeño en mí. ¿O está creciendo? Está empezando a dar fruto. Se está evidenciando en la productividad del efecto que eso está causando en nuestras vidas. Porque ahí, mi hermano, las personas van a empezar a ver nuestro carácter distinto a antes sin Cristo. Ahora con Cristo una vida que muestra paciencia, que muestra, mi hermano, fe, que muestra virtud, que muestra conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor, piedad y todo lo demás. ¿Qué tanto estoy abundando en
mi vida espiritual? ¿Qué tanto estoy abundando? Ahora, si los frutos que doy en mi vida, mi hermano, tienen que ser buscados con lupa, el resultado es, entonces no estoy abundando. Si los frutos en mi vida están siendo buscados con lupa o bajo un microscopio, entonces no estoy abundando. Y la palabra de Dios me enseña y me aconseja que si estas cosas están aquí en mi vida, tienen que abundar. Tienen que abundar. Tiene que llevarme a dar frutos. Tiene que hacer que sea productivo. Si de vez en cuando hay destellos de frutos, simplemente no estoy abundando. La realidad es que estás estancado y no te estás esforzando. Si al evaluar, mi hermano, esta pregunta, ¿cuánto estoy abundando? Si no veo resultados en mi vida, si no veo, mi hermano, productividad en la práctica de estas cualidades, entonces estoy estancado. No me estoy esforzando. No le estoy poniendo diligencia a mi vida espiritual, por lo tanto, no hay crecimiento. Y como resultado, no hay fruto. Estoy siendo ocioso y como resultado de esa ociosidad, también ando siempre cayendo en el pecado. Cayendo, tropezando. Porque no hay abundancia, no hay permanencia, no hay constancia en todas esas cosas que Dios nos ha dado. Y dice el versículo número 3, nos ha dado por su divino poder. Por su divino poder. Él nos las concedió para que nosotros podamos crecer. Pero no solamente nos concedió cosas que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, sino que también dice, nos ha dado, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Mírale, hay desafío, hay motivación. No solamente Dios nos da los recursos para poder crecer, sino que nos dice hacia dónde vamos a crecer. Hacia dónde vamos, cuál es la meta de nuestro crecimiento. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para reflexionar en este punto, ¿qué produce mi vida espiritual? ¿Qué está produciendo su vida espiritual, mi hermano? ¿Qué produce mi vida espiritual? Produce amor, produce paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso tiene que producir la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pero pregúntese, mi hermano, ¿qué está produciendo mi vida espiritual? ¿Está produciendo, está afectando a que otros sean impactados con el testimonio de Cristo? ¿A que el Evangelio corra como orábamos antes? ¿A que podamos, que la palabra del Señor sea glorificada? Es necesario, mi hermano, reflexionar eso. ¿Qué produce mi vida espiritual? Porque no es suficiente decir yo soy un cristiano, sino qué resultados, qué frutos, en qué está abundando mi vida espiritual. El crecimiento espiritual no se trata, mi hermano, de información. El crecimiento espiritual no se trata de información, sino de aplicación. Si conoces mucho de la palabra de Dios, entonces es mucho lo que tienes que poner en práctica. Si conoces poco de la palabra de Dios, ese poco tienes que ponerlo en práctica. Al final del día, Dios no nos va a preguntar cuánto conoces. Nos va a preguntar cuánto has obedecido. ¿Cuánto has hecho de lo que te he mandado? No se trata, mi hermano, de crecimiento en conocer más, sino de obediencia, de aplicarnos a nuestra vida. Y ahí hay 5 letritas que puse y es obedecer. Obedecer. La aplicación tiene, mi hermano, que ver con obedecer.
Obedece a Dios y deja las consecuencias a Él. Obedece al Señor y deja las consecuencias a Él. Cuando aprendemos, mi hermano, a hacer eso, vamos creciendo en fe. Vamos creciendo en una vida de virtud. Porque empezamos a hacer lo que honra, agrada al Señor. ¿Qué está produciendo mi vida para el honor y la gloria de Dios? ¿Qué está produciendo mi vida para el honor y la gloria de Dios? ¿Qué produce? Sin duda no podemos poner allí, mi hermano, amargura, rencor, odio, porque nada de eso honra a Dios. Nada de eso da gloria a Dios. Procuremos seguir, mi hermano, cada uno de estos indicadores que vemos en los versículos números 5 al 7. Y vamos a ver que si lo ponemos en práctica, mi hermano, vamos a honrar el nombre de Dios, pero también vamos a darle gloria a nuestro Dios. La cuarta pregunta, mi hermano, para evaluar nuestro crecimiento espiritual, la encontramos en el versículo número 10 y el versículo número 11. Versículo número 10 y versículo número 11. Vea por favor allí, versículo número 10 y versículo número 11. Dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta para evaluar nuestra vida espiritual basado en estos versículos es: ¿qué tanto estoy procurando? ¿Qué tanto estoy procurando? Y esa palabra procurar, mi hermano, tiene la idea de motivar. ¿Qué tanto estoy motivado por vivir esta vida de crecimiento espiritual? ¿Qué tanto estoy motivado por crecer en mi vida espiritual? Porque en el versículo número 11, usted puede ver, mi hermano, que según esa motivación que hay de procurar crecer en nuestra vida espiritual, pues dice: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. La palabra de Dios también dice que algunos van a ser salvos así como por fuego, dice, ¿verdad? Pero me dice, mire lo que muestra aquí. Dios te ha dado todos los recursos para crecer en tu vida espiritual. Dios te muestra cuáles son esos recursos que te ha dado para crecer en tu vida espiritual. Y ahora te dice: sé diligente. Ahora te dice: no te estanque, añade. Pero ahora también te dice: abunda, produce frutos. Pero ahora también te presenta una motivación. Si crecemos en nuestra vida espiritual, entonces, mi hermano, será abierta amplia, generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podría usted hacerse esa pregunta allí? ¿Qué me está motivando a querer este tipo de vida de crecimiento espiritual? ¿Qué me motiva a crecer en mi vida espiritual? Bueno, Dios nos presenta allí la motivación. El tener entrada, el estar con el Señor, y no solamente es el Señor, sino que es el Salvador de mi vida. ¿Qué me está motivando a querer este tipo de vida? Y nuestra motivación aquí, mi hermano, nunca puede estar basada en nosotros mismos. La motivación de crecer en nuestra vida espiritual nunca puede estar basada en nosotros mismos. Siempre debe ser basada, mi hermano, en lo que Dios ha establecido. Versículo número 9 menciona allí: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué yo tengo que crecer en mi vida espiritual, mi hermano? Porque alguien tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario.
Fue en la cruz del Calvario que Cristo Jesús perdonó mis pecados. Fue por la obra de Cristo Jesús en la cruz que ahora tengo una salvación tan grande. Que tengo grandes y preciosas promesas por lo que Él ha hecho. Si perdemos la motivación por crecer en mi vida, en nuestra vida espiritual, es, mi hermano, porque hemos perdido lo que significa esto que Jesús hizo en la cruz por mí. Si no hay motivación para crecer en nuestra vida espiritual es porque hemos olvidado lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y dice la palabra de Dios aquí, estamos ciegos, estamos miopes, no entendemos, no comprendemos la magnitud de aquella obra que Cristo hizo por mí para salvarme, para darme acceso a una comunión con su Padre, para ser partícipe de su santidad, para tener acceso al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dejamos, mi hermano, de crecer en nuestra vida espiritual, cuando dejamos de crecer en nuestra vida espiritual, es porque hemos olvidado quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros? Cuando olvidamos esto, perdemos el sentido de seguridad porque pensamos que una vida que agrada a Dios depende de mí. No depende de nosotros, depende de Dios, que ya te dio los recursos y te dice, sé diligente en esto, no te estanques en esto, sino que añade y luego te dice, bueno, no te da fruto, abunda, y por último nos está llamando a que cada uno de nosotros veamos qué nos motiva a crecer. No nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho en el pasado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque cuando olvidemos eso, entonces, mi hermano, vienen las concesiones. El ser humano es dado a las concesiones. Fácilmente, mi hermano, nos damos concesiones. Evalúo y digo, sí, esto me conviene a mí. Me olvido de lo que Cristo hizo por mí, esto me conviene a mí. Por lo tanto, lo hago. Pero la palabra de Dios te llama a no olvidar lo que Cristo hizo por ti. Procura abundar, porque hay una promesa. Se te va a ser dada o se te va a otorgar amplia entrada, amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Concluyo, mi hermano, con 4 palabras clave que nos ayudan a evaluar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. La primera palabra, mi hermano, tiene que ver con esfuerzo. Esfuerzo. Para crecer en nuestra vida espiritual necesitamos esforzarnos. Necesitamos invertir tiempo. Muchas veces necesitamos invertir recursos. Muchas veces, mi hermano, tenemos que ser diligentes. Hay que esforzarse. No se crece en la vida espiritual solamente por un buen deseo o por una buena intención. Hay que esforzarse, hay que sacrificarse, hay que invertir tiempo, esfuerzo. La otra palabra, mi hermano, es crecimiento. Crecimiento. Tengo que crecer. Y la palabra me dijo, añade. Añade todas las cosas que Dios ha provisto. Por su divino poder te la concedió para que puedas crecer. Ahora, añade. A esa fe, añádele, crece en esas áreas que Dios ha establecido. Y luego, fruto. Da fruto. Da fruto. Sé productivo, esforzándote, creciendo y fruto. No puede haber, mi hermano, fruto si no hay crecimiento. No puede haber fruto si no hay crecimiento. Si estas plantas que están aquí, constantemente las estamos cuidando, le echamos agua, esta planta va a crecer y va a florecer. Hay una linda flor que sale de estas plantas, pero no de esta de aquí, otro tipo de planta. Pero mi hermano, florece. Pero si no crecen, es decir, si yo agarro y constantemente la estoy cortando, ¿cuándo va a dar fruto? Si no se desarrolla. Conozco a una hermana que tiene lindas plantas en su casa y constantemente la corta a sus plantas y le digo, pero no las corte, nunca va a tener fruto. No es que me gustan las plantas pequeñas, que pequeñas den fruto. Nunca va a dar fruto.
Porque todo el tiempo le estás cortando y le estás cortando y están pequeñas. No va a dar frutos. En nuestra vida espiritual jamás, mi hermano, vamos a dar frutos si no crecemos. Tenemos que crecer. ¿Cómo vamos a crecer? En todo lo que Dios nos ha dado según su divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesús, por las cuales nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y la última palabra, mi hermano, tiene que ver con motivación. Tiene que ver con motivación. Si crecemos, si nos esforzamos en nuestro crecimiento espiritual, crecemos, damos frutos, no olvidemos, mi hermano, el versículo número 11. De esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos llama a crecer y dar frutos. Dios nos llama a crecer y dar frutos. Esta mañana con toda la membresía evaluábamos la vida espiritual de la iglesia. Una respuesta que dieron el anterior domingo y que hoy la presentamos en tabulación. Dios nos llama a crecer y dar frutos. ¿Podemos dar frutos si no estamos creciendo en todas esas áreas que agradan, honran al Señor? No. Dios nos llama a dar crecer. Tenemos que crecer en nuestra comunión con Él. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Él, en nuestra dependencia, en nuestra obediencia. Y se van a ver los frutos. ¿Cuántos de los que estamos aquí entienden que es bueno de vez en cuando que hagamos estas preguntas para saber cómo está evolucionando mi crecimiento espiritual? Es importante, mi hermano, que nos hagamos estas preguntas. ¿Me estoy esforzando? ¿Me estoy estancando? ¿Estoy abundando? ¿Estoy procurando? ¿Estoy motivado a crecer en mi vida espiritual? Es importante hacerlo. Porque eso va a mostrar, mi hermano, si estamos creciendo o estamos decreciendo. Si estamos aumentando de tamaño o menguando en nuestra vida espiritual. Le invito, mi hermano, que si usted entiende que es necesario evaluar su crecimiento espiritual para poder crecer y dar frutos, usted pueda hablar con Dios en esta mañana. Puede decirle: Señor, tú lo sabes todo, pero también quiero pedirte perdón por esto y por esto. Mi compromiso es este. Señor, voy a empezar a esforzarme. Voy a empezar a crecer. Voy a empezar a dar frutos, pero también no voy a perder de vista lo que tú has hecho por mí. ¿Por qué tengo que crecer? Por lo que tú hiciste por mí en la cruz, del Calvario. Oremos, mi hermano, y agradezcamos a Dios. Amado Dios, Padre eterno, Señor, en esta mañana, a través de tu palabra entendemos que es importante y necesario que podamos cada uno evaluar, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Que podamos, Señor, ver cuánto hemos crecido, cuánto fruto hemos dado, pero también, Padre, si no hemos estancado, si hemos perdido, Señor, la motivación por la cual debemos de crecer. Oh Dios, nuestro compromiso en esta mañana, Señor, delante de ti es, Padre, anhelamos ser hijos tuyos que crezcan, que abunden, que den fruto, pero también, Padre, que mantengan la expectativa de las promesas que tú nos has dado. Hay una amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que han sido capacitados, Señor, con tu divino poder para vivir esta vida de piedad agradable a ti. Señor, que cada hijo tuyo podamos asumir este compromiso. Dios, quiero crecer. Ayúdame a crecer. Ayúdame a honrarte, a agradarte. Ayúdame, Señor, a dar testimonio allí afuera, pero también, Señor, aquí adentro como creyentes, los unos a los otros. Ser, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.